¿Cómo es posible que un partido con Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Bruno Fernández y Nico Williams terminara con un solo gol en el minuto 91? Y si le hubieras preguntado a cualquiera antes del España versus Portugal quién era el favorito para clasificarse, probablemente nadie habría podido darte una respuesta definitiva, porque estamos hablando del derbi ibérico, un duelo entre dos selecciones que, a veces, se conocen mejor entre sí que a ellas mismas. Un partido lleno de estrellas, experiencia e historia. Pero al final, encuentros como este nunca se deciden por los nombres, se deciden por los pequeños detalles. Quizás la historia más hermosa del partido no fue el resultado, fue el enfrentamiento entre dos generaciones completamente distintas. De un lado estaba Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, disputando probablemente el último mundial de su carrera. Del otro lado, Lamine Yamal, un joven que apenas está comenzando a escribir los primeros capítulos de su historia en el fútbol. Casi 25 años separan a ambos. Era como si el propio partido simbolizara el relevo entre una generación legendaria y otra que está lista para dominar el fútbol. Desde el primer minuto quedó claro que España iba a jugar a su manera habitual: posesión, pases cortos, presión constante y mucha paciencia. Portugal, en cambio, fue mucho más cautelosa, quizás incluso demasiado. Un equipo con Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Bernardo Silva y tanto talento ofensivo terminó el encuentro con apenas 10 remates y solo 3 disparos a puerta. Son cifras muy bajas para una selección con semejante calidad. Daba la sensación de que Portugal salió al campo con más miedo de perder que ganas de ganar. Las estadísticas al final del partido dejaron la imagen aún más clara. España terminó con un 56% de posesión frente al 44% de Portugal. Completó 522 pases con un impresionante 91% de precisión, mientras que Portugal se quedó en 434 pases con un 85% de acierto. Los españoles remataron 15 veces contra solo 10 de los portugueses. También realizaron 6 disparos a puerta frente a 3 de Portugal. Incluso en los saques de esquina, España fue superior, 7 contra 3. Prácticamente todos los números importantes favorecieron a la selección española. Pero lo más interesante es que España no mantenía la posesión solo por estética o espectáculo. Lo hacía para asfixiar a Portugal. Completar 522 pases significa obligar al rival a perseguir el balón durante largos periodos, y cada minuto que pasaba les iba quitando un poco más de energía y concentración a los portugueses. Esa ha sido siempre una de las grandes características de las mejores selecciones españolas a lo largo de la historia. No solo conservan el balón, también te desgastan mentalmente mientras intentas recuperarlo. A pesar del dominio español, la primera parte fue muy cautelosa. Ambos equipos sabían que un solo error podía acabar con el sueño. Aún así, hubo momentos importantes. Cristiano Ronaldo tuvo la primera ocasión clara para Portugal, pero Unai Simón respondió con una gran intervención. Poco después, Oyarzabal desperdició una excelente oportunidad para España. Y más tarde, llegó quizás la mejor ocasión portuguesa del partido, cuando Nuno Mendes sacó un potente disparo que se estrelló en el larguero. En ese momento, la afición empezó a sentir que el encuentro podía decidirse con una sola jugada. Con el paso del tiempo, España empezó a imponer cada vez más su personalidad. Tenía el balón durante más tiempo, generaba más movimientos ofensivos, presionaba más arriba, pero había un solo problema: el último toque, porque prácticamente todo funcionaba a la perfección, excepto transformar ese dominio en goles. Por su parte, Portugal esperaba un momento de inspiración de Cristiano Ronaldo, y esa fue una de las grandes historias del partido. Cristiano saltó al campo sabiendo que probablemente estaba disputando el último mundial de su carrera. Un jugador que lo ha ganado prácticamente todo: la Liga de Campeones, la Eurocopa, ha batido récords históricos, pero la Copa del Mundo siempre ha sido la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con el comienzo de la segunda parte, la tensión fue aumentando. Cada minuto acercaba más el partido a la prórroga, y los propios jugadores lo sentían. Por eso vimos decisiones mucho más conservadoras, más duelos físicos, menos espacios, y a ambos equipos pensándoselo 2 veces antes de arriesgar. La verdad es que Portugal tenía un gran problema. Defendía muy bien, pero atacaba muy poco. Cada vez que el balón llegaba al último tercio del campo, la jugada terminaba rápidamente, y cada vez que Cristiano Ronaldo intentaba desmarcarse, se encontraba rodeado por 2 o 3 defensores. Ese fue un detalle clave. Durante muchos tramos del partido, Portugal dejó a Cristiano completamente aislado. España, en cambio, estaba cada vez más convencida de que el gol acabaría llegando. Creó más ocasiones, remató más veces y llegó con mucho más peligro, pero cada vez que se acercaba a la portería, se encontraba con Diogo Costa. Y lo cierto es que el guardameta portugués merece un enorme
reconocimiento. El marcador permaneció 0-0 durante tanto tiempo gracias a él. Cada vez que España se acercaba al gol, aparecía para salvar a su equipo. Cada vez que la afición española estaba lista para celebrar, él arruinaba el momento. Durante gran parte del encuentro, dio la impresión de que podía llevar a Portugal a la prórroga prácticamente por sí solo. Y a medida que el final se acercaba, los aficionados comenzaron a aceptar la idea de que el partido se iría a los 120 minutos. Todo apuntaba a ello. España presionaba, Portugal resistía y el reloj seguía avanzando. Entonces llegó una de las decisiones más importantes del partido. Minuto 85. Luis de la Fuente decide hacer un cambio. Sale un jugador. Entra Mikel Merino. En ese momento, casi nadie imaginaba que este jugador acabaría siendo el héroe de toda la noche. Pero quien ha seguido a Merino durante los últimos años sabe que esto no es algo nuevo para él. El futbolista español se ha convertido prácticamente en un especialista en aparecer en los momentos importantes. No necesita ser titular, no necesita ser la gran estrella del equipo. Simplemente sabe aparecer cuando su equipo necesita un héroe. Los minutos pasan. Minuto 90. Todos esperan el pitido final. Todos piensan en la prórroga. Y entonces llega el momento. Minuto 91. Un rápido ataque de España. Ferran Torres levanta la cabeza. Da el pase. Merino arranca. Un solo toque. Y el balón termina en el fondo de la red. 1-0 para España. En un solo segundo, todo el partido cambió. España pasó de ser un equipo que se preparaba para jugar 30 minutos más a convertirse en una selección clasificada para los cuartos de final. Portugal pasó de ver la prórroga delante de sus ojos a estar a pocos minutos de la eliminación. Y la verdadera crueldad es que Portugal estuvo muy cerca de sobrevivir. Defendió durante casi 90 minutos, cerró los espacios, resistió la presión, pero perdió la concentración durante un solo instante. Y en los mundiales, a veces un único momento basta para tirar por la borda 4 años completos de trabajo. Después del gol, Portugal se lanzó con todo al ataque. Bruno avanzó, Bernardo también. Cristiano Ronaldo intentó aparecer por todas las zonas del campo, pero el tiempo era demasiado corto. La última gran oportunidad llegó con un cabezazo de Bernardo Silva que pasó por encima del travesaño, y con ese balón, los sueños portugueses empezaron a desaparecer. Entonces llegó el pitido final. España a cuartos de final, Portugal fuera del mundial. Pero quizás la imagen que vivirá más tiempo que el propio gol fue el rostro de Cristiano Ronaldo después del partido, porque probablemente acabábamos de ver su último encuentro en una Copa del Mundo. Un jugador que comenzó su historia mundialista en 2006, que se enfrentó a generaciones enteras de futbolistas, que rompió innumerables récords, que marcó en diferentes ediciones del torneo, pero que nunca logró tocar el trofeo que soñó levantar durante toda su vida. Por eso la escena fue tan emotiva, no solo porque Portugal perdió, sino porque estábamos viendo el final de un capítulo completo de la historia del fútbol, el cierre de una trayectoria que duró casi 20 años en el escenario más grande del deporte. En cuanto a España, salió del partido mereciendo totalmente la clasificación. Tuvo más posesión, dio más pases, creó más ocasiones, presionó más y sobre todo, siguió creyendo que el gol llegaría hasta el último segundo. Cuando llegó el momento adecuado, supo aprovecharlo. Al final, la gente recordará que Mikel Merino marcó un gol en el minuto 91, pero quienes vieron el partido sabrán que ese gol no fue simplemente un último toque. Fue el resultado de 90 minutos de paciencia, dominio y determinación. En los mundiales, a veces toda la historia se escribe en un solo momento, y Merino escribió el suyo mientras caía el telón sobre una de las mayores trayectorias en la historia del fútbol.